Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:33 en la mañana. Gracias por su generosa sintonía, los saludos, los comentarios, las críticas también. Quiero empezar el comentario rápidamente refiriendo a un tuit que no lo había visto, me lo acaba de pasar Belkis, no lo había visto. Emitido por la cuenta oficial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador. Primero, ofrecer una disculpa a los guardias de seguridad privados. Ayer habían planteado algunas inquietudes, no las vi, dentro de la entrevista que tuvimos con la directora del CERCOP, María Sara Gijón. Inquietudes que ellos tenían, lo habían planteado a través de la transmisión digital. No vimos, ni Belkis ni yo nos percatamos de las inquietudes que ellos habían planteado. Y claro, generaron un tuit cuestionando este hecho. Yo me permito públicamente ofrecer una disculpa. No vimos las preguntas. Realmente estuvimos concentrados en la entrevista con la funcionaria y no nos percatamos. No hubo ninguna razón que no sea más allá de aquello que nos impidió hacer esas preguntas que ellos planteaban. Así que, como corresponde públicamente, les ofrecemos una disculpa y claro, los espacios en este medio y en este noticiero están abiertos para ustedes, estimados amigos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador. Valoramos como el que más el trabajo de los guardias privados. Sabemos las dificultades, las carencias. Ha sido un sector que históricamente ha enfrentado situaciones de abuso, de incumplimiento, incluso de sus derechos laborales. Así que conversemos para poder obviamente brindarles un espacio, pero solamente quiero aclarar es que el hecho de no haber trasladado preguntas que habían planteado ayer no fue por otra cosa que no sea que no nos percatamos de la interacción que habían tenido a través de nuestras plataformas digitales. A ver, hablemos un poquito de política. Ya mismo hablamos también de otros temas sociales en nuestro comentario del día de hoy. Tengamos listo ese arte, le pido al equipo, tengamos listo el arte que acabo de pasarlo para más adelante sobre una respuesta de las autoridades del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante ante una noticia que se había viralizado ayer. A ver, yo creo que estamos llegando a un punto de, no sé si no retorno, pero un punto en el cual la situación en la Asamblea no da más. Y la pregunta pública para la presidenta Guadalupe Llori, para los dos vicepresidentes, para los miembros del CAL y para el resto de integrantes de la Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo el país va a tener que seguir soportando el caos que desde hace casi 2 meses enfrenta la función legislativa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores asambleístas, señores, señoras, señoritas asambleístas? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que estén más dedicados a la bronca y no al trabajo? Que estén más dedicados a las operaciones políticas para tratar de generar un cambio en la conducción de la Asamblea Nacional y no a trabajar. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que la presidenta no se dedique a trabajar, sino a presentar recursos jurídicos? Digo, llamado de atención para los 137. Porque aquí hay una responsabilidad no solo de la presidenta, ni solo del resto de legisladores. Hay una responsabilidad de los 137, que se han dedicado a la bronca desde hace 2 meses. Y resulta que del trabajo, en serio, del trabajo, nada. Por esas razones es que ahora mismo la función legislativa está enfrentando un desprestigio y un descrédito. Y lamentablemente justos pagan por pecadores. Durante casi 2 meses, la opinión pública ha sido expectante de las broncas, de los llamados de atención, de los dimes y diretes, de los chismes, de las amenazas, de los anuncios, de las desavenencias. Y fruto de esas broncas, no se han logrado tomar decisiones que realmente satisfagan las necesidades más urgentes de los ecuatorianos. Por supuesto que con una ley solita no se solucionan los problemas que tenemos los ecuatorianos.
Pero la función legislativa tiene ese rol de crear leyes que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, con base evidentemente en una política integral. Una ley per se no soluciona el problema, pero ayuda a solucionar el problema. Pero se han pasado durante casi 2 meses en la bronca y en esta exposición totalmente cuestionable ante la opinión pública. Totalmente cuestionable. Lo último ha sido este recurso que ha sido presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional. Primero fueron medidas cautelares para tratar de frenar que la Asamblea, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, pueda ejecutar un cambio del orden del día e integrar una comisión pluripartidista ad hoc. El argumento de la presidenta Yori es que había que seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo que se pretendió era pasarse por encima de ese procedimiento. Fue a la justicia y un tribunal le dio la razón a la presidenta de la Asamblea Nacional. Aquí ya hay un cuestionamiento, porque en un tema privativo de la Asamblea se presenta un recurso ante la Administración de Justicia. Bueno, la justicia le da la razón y se decide no presentar ese recurso o ese pedido de cambio del orden del día para integrar esa comisión pluripartidista, tema de dominio público. Durante varias semanas, ojo, nos estuvieron hablando del tema. A partir de que el 24 de febrero, cuando le apelaron la presidencia a la presidenta Yori, ella suspendió la sesión, no dio paso a la apelación, salió de la sala, les apagaron las luces a los asambleístas y les apagaron los micrófonos. Episodio del 24 de febrero, por eso hablo de casi 2 meses. Presenta medidas cautelares, le conceden las medidas cautelares y luego presentan una denuncia en su contra en el CAL. Las 2 sesiones del CAL fueron caóticas. La primera, sobre todo, en donde le apelaron la presidencia a la presidenta Yori, una sesión que estuvo marcada justamente otra vez por la bronca entre los integrantes del CAL. Vino el análisis de la denuncia del asambleísta Esteban Torres, que también a mí me ha llamado la atención. No entiendo cómo presentan una denuncia equivocándose en el segundo apellido del asambleísta, poniendo Torres Torres en lugar de Torres Cobo. Torres Torres es su padre, el ex diputado y ex asambleísta Luis Fernando Torres Torres, y ponen Torres Torres a Esteban Torres Cobo. O sea, cometen un error de esos errores infantiles, por lo cual casi se cae esa denuncia en el CAL. Finalmente la denuncia fue calificada. La semana anterior la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní cuestionó ese procedimiento porque decía hay tiempo para subsanar y no lo hicieron adecuadamente. Fue crítica con ese procedimiento. Finalmente la calificaron. La presidenta Yuri tenía hasta esta semana, hasta inicios de esta semana, para convocar a la sesión del Pleno donde se puede integrar la comisión pluripartidista. Resulta que no ha convocado y optó por presentar una acción de protección. Mostremos la acción de protección, la que dice Función Judicial. Presentó el pasado jueves este documento en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Ahí está el número de proceso, acción de protección, suscrita por el Procurador Judicial de la presidenta Yori y el coordinador jurídico, a su vez, coordinador jurídico de la Asamblea, el doctor Santiago Salazar. En contra de la asambleísta Joana Moreira Córdoba, del primer vicepresidente Virgilio Saquicela Espinosa, de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní Vázquez, del vocal Darwin Pereira y del vocal Ronnie Aliaga. Esto fue presentado el jueves 14 de abril, recién se conoció anteayer, el lunes, recién se conoció de la presentación de esta acción de protección. Gracias, don Robert. ¿Qué pretende la presidenta? Pretende frenar la integración de la comisión ad hoc, cuestionando la legalidad de la sesión del Consejo de Administración Legislativa. La pregunta está ahora, yo creo que se cae de madura. ¿Por qué la presidenta Yori impide que se integre una comisión pluripartidista que analice su gestión? Si ella considera que su gestión ha sido adecuada,
Si ella tiene la posibilidad de defenderse con argumentos, integre la comisión pluripartidista y dele viabilidad y una salida política y jurídica a la crisis interna que está enfrentando la Asamblea Nacional. Pero dele una salida. ¿Ustedes creen, señora presidenta Yori, usted cree que presentando medidas cautelares, acciones de protección, se está viabilizando una salida jurídica? La presidenta dice que se ha violado el Estado de Derecho. La presidenta Yori permanentemente ha insistido en presentar sus argumentos, pero hágalo frente a la comisión pluripartidista, no solamente en mensajes dirigidos a los medios y a través de los medios a la opinión pública. Ayer la presidenta emitió otro mensaje para justificar la acción de protección. ¿Qué dijo la presidenta don Robert? ¿Qué dijo la presidenta Yori? Don Robert, tenga la bondad, pongamos a la presidenta. Ante las continuas amenazas de entorpecer el accionar de la Asamblea Nacional, apelando constantemente a la presidencia en el Pleno y en el Consejo de Administración Legislativa, y frente a la obstinación por conformar una comisión ad hoc pluripartidista sin respetar los procedimientos, la presidencia de la Asamblea realizó 2 consultas a la Procuraduría General del Estado. La primera, sobre los trámites para destituir una autoridad, y la segunda, sobre las competencias exclusivas del Pleno de la Asamblea, del CAL y de la Presidencia de la Asamblea. La ley establece que el trámite para destituir una autoridad es igual al trámite de destitución de un asambleísta. Por ello, no se puede conformar una comisión ad hoc pluripartidista sin que previamente exista la calificación de la solicitud de investigación por parte del órgano calificador. De acuerdo al artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la solicitud de investigación y sanción para una legisladora o un legislador que haya cometido una infracción requiere de la denuncia presentada ante el presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional para que en el plazo de 3 días conozca y analice los requisitos y luego debe enviarse al CAL para su respectiva calificación en el plazo máximo de 5 días. El órgano calificador de la denuncia es el CAL. El órgano sustanciador es la comisión ad hoc y el órgano juzgador es el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta hoy continúan violando el debido proceso. Para muestra, un botón en la sesión del CAL que se transmitió en vivo en el tema de la calificación de la denuncia de la asambleísta Torres en mi contra, el Ecuador tuvo la oportunidad de ser testigos de la violación al debido proceso, a la seguridad jurídica, al procedimiento parlamentario, al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, a las medidas cautelares otorgadas por un juez constitucional. Acudimos a la Fiscalía porque las acciones políticas rebasaron la institucionalidad y la ley. Como el Ecuador es testigo de mis promesas, no puedo permitir que sigan violentando la Constitución y la ley. No es cuestión de aferrarse a un cargo, sino de luchar por la institucionalidad y la democracia de nuestro querido país. Ni la política, ni los políticos, ni sus votos están por encima de la ley. Mensaje de la presidenta de la Asamblea Nacional. Ha descrito el procedimiento. Uno entendería que ese procedimiento se siguió, pero el cuestionamiento que ella hace es, primero, presenta una denuncia ante la Fiscalía por supuesta arrogación de funciones contra los miembros del CAL por esa polémica sesión, donde creo yo erróneamente pretendieron adelantar el conocimiento de la denuncia y ahí es donde se genera todo este problema. Porque finalmente un miércoles, hace 2 semanas, pretendieron hacerlo, no llegaba la denuncia y tuvieron que aguantarse hasta el lunes de la semana pasada. ¿Ya? Entonces, la presidenta utiliza ese argumento para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por arrogación de funciones. Pero por otra parte, presenta una acción de protección. Yo pregunto, ¿en qué le abona este discurso que acabamos de escuchar de la señora presidenta de la Asamblea Nacional a una solución a esta crisis interna de la legislatura? ¿En qué le abona?
Presidenta Yuri, integre la comisión pluripartidista. Intégrela. La denuncia ya fue calificada por el CAL, que era el órgano que tenía que calificar. De lo que entiendo, la presidenta cuestiona el origen de la calificación de esa denuncia a través de una sesión que ella también ha cuestionado, donde le apelaron la presidencia. Y por eso ella ha presentado una acción ante la Fiscalía y otra acción constitucional ante la justicia ordinaria. Integra la comisión y defiéndase en el marco de la comisión. La comisión además debería estar integrada, porque es una comisión pluripartidista de 5 miembros, debería estar integrada por un representante de cada una de las bancadas para darle democracia a su funcionamiento. Un integrante de UNES, un integrante de la Izquierda Democrática, un integrante del Partido Social Cristiano, un integrante del BAN y un integrante de Pachacuti. Los 5. Para garantizar que sea pluripartidista, que sea plural y que pueda analizar en derecho la situación de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Y claro, ese tipo de recursos jurídicos además invitan por otra parte a reflexionar, y gracias mi doctor Santillán por este mensaje que me envía, sobre lo que dice el artículo 128 de la Constitución de la República, que los asambleístas no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Si estamos hablando de una cuestión administrativa del CAL, ¿qué tendría que ver una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con base en lo que dice el artículo 128 de la Constitución? En este momento, la única salida a la crisis interna de la Asamblea es que se integre la Comisión Pluripartidista. Porque la sensación que está dando la presidenta de la Asamblea, en contraposición a su propio discurso emitido hace 3 semanas, es que se está aferrando al cargo. Se está aferrando al cargo. Y creo que este es el momento en el que la presidenta de la Asamblea debería, con sensibilidad, dar paso a la integración de la comisión y ella defenderse en derecho en el marco de la comisión pluripartidista. Ya no le den más largas al asunto. Es la única manera de solucionar esta crisis. Y si en el marco de la comisión pluripartidista se determina que ella no ha cometido infracciones, pues le queda todavía 1 año y pico para seguir en el cargo. Pero ya párenle la mano con tanta crisis política, de verdad, párenle la mano. Porque ¿saben qué? Ni en el propio Pachacuti que están de acuerdo con estos recursos. ¿Qué dijo Rafael Lucero? Don Robert, tenga la bondad. De evaluación que cumpla los debidos procesos legislativos. No podemos permitir que esta institución se violente la ley saltando los pasos respectivos. Pachacuti, que entonces no está dispuesta a perder la presidencia. Nosotros no tenemos por qué declinar en la presidencia de la Asamblea. Eso es un espacio que hemos ganado durante 25 años de vida política. Es un espacio que estamos aquí y venimos aquí para hacerlo respetar. Y vamos a seguir dialogando, vamos a seguir conversando, porque esta Asamblea es, por algo les llaman parlamento, es conversar, es dialogar, es hablar. Pues en ese sentido vamos a seguir dialogando. ¿Respaldan otra nueva acción de protección que haya presentado contra el CAL la presidenta Yori? Nosotros hemos sido muy claros y ahí quien habla ha sido muy claro. Nosotros no somos parte, no estamos de acuerdo que se sigan presentando acciones de protección y cosas por el estilo. Nosotros queremos que de lado a lado, esta es la primera función del Estado, independiente. Aquí se tienen que tomar decisiones en función de legislar y fiscalizar. Y si es que existe un pedido de determinados asambleístas que se conformen comisiones, tienen que estar enmarcados dentro de la ley de la función legislativa. Si no está enmarcado esto, puede decir cualquier cosa, pueden inventarse cualquier cosa. Nosotros vamos a respaldar todo lo que esté enmarcado en las leyes de la República del Ecuador. El asambleísta Lucero va a estar mañana aquí en este espacio. A mí me hace ruido cuando dicen no vamos a declinar la presidencia porque es un espacio que hemos ganado durante 25 años. Perdónenme, pero la presidencia de la Asamblea es un espacio que se gana con los votos con base en acuerdos políticos. No es un espacio que se han ganado por derecho, ni mucho menos. O sea, perdónenme. O sea, yo sí sugiero que algunos voceros de nuestra política se bajen un poco de la nube. Por supuesto que el movimiento Pachacuti ha sido un actor político clave desde 1996 que
tuvo su advenimiento en la clase política. Pero ¿cuál es el derecho que les asiste para decirlo de esa manera? Nos hemos ganado el derecho de presidir la Asamblea Nacional. Bueno, sean sensibles. Sean sensibles. Por un lado, Pachacutic dice que es un derecho, pero por otro lado cuestionan la presentación de la acción de protección. Pero con esos discursos no van a ningún lado. ¿Qué dijo Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional? Utilizar al Parlamento si ellos quieren desbloquear y acabar con esta suerte de conspiración permanente, que renuncien todos los miembros del CAL. Esa es para mí la única posibilidad, y que se rearme un acuerdo parlamentario para elegir nuevas autoridades. ¿Usted cree que hay... Ese tema nunca desapareció de la agenda de los bloques interesados, en particular del correísmo, y ahora, detrás de este fracaso estrepitoso de este vergonzante habeas corpus, de esta derrota del correísmo, porque es una derrota el haber pretendido sorprender a los ecuatorianos pensando que el país iba a olvidarse y que el país es indiferente de la lucha contra la corrupción. Este habeas corpus ha desnudado que estamos frente a un Estado indolente, a un Estado delincuente, más allá de quienes estén al frente. Muy bien. Fernando Villavicencio habla del habeas corpus, crítico con el habeas corpus a Jorge Glass, pero en el contexto de la crisis de la Asamblea dice que deberían renunciar todos los vocales del CAL. Yo pregunto, ¿no será el momento de hacerlo? Yo no les voy a decir que renuncien. Yo no soy nadie para decirles renuncien. Yo les pregunto, le pregunto a Guadalupe Llori, a Virgilio Saquicela, a Yesenia Guamaní, a Darwin Pereira, a Joana Moreira, a Natalia Arias y a Ronnie Aliaga. ¿No será el momento de dar un paso al costado? Como una muestra de sensibilidad para tratar de solucionar la crisis institucional que enfrenta la Asamblea Nacional. ¿No será? ¿No será de hacerlo? Pregunto, ¿no será de hacerlo? ¿No creen ustedes que lo mejor es poner a disposición de la Asamblea sus cargos para darle una salida viable a la crisis política de la Asamblea? Les pregunto a los legisladores y a las legisladoras, a ver si tienen un poquito de sensibilidad. Como también al país, voy a cambiar de tema, le planteo la necesidad de tener sensibilidad sobre temas que nos duelen y que nos preocupan. Lo que ha pasado en Ibarra, y el país debería debatir y levantar su voz al unísono, rechazando lo que pasó en Ibarra al inicio de esta semana. Una persona fue a retirar dinero de un cajero y fue asesinada en presencia de un niño. Si esto no nos conmueve como sociedad, no sé qué más nos puede conmover como sociedad. Es el momento de que el país alguna vez se una para exigir seguridad, para levantar nuestra voz y demandar seguridad, porque tenemos miedo, porque la delincuencia se ha tomado este país, la delincuencia común y la delincuencia organizada, porque ni siquiera se puede ir con tranquilidad a un cajero a retirar dinero, que no es que se retiran grandes cantidades de dinero de un cajero, no es que se retiran miles de dólares de un cajero, y viene un sujeto y acaba con la vida de un hombre que estaba acompañado de un niño. Lo que pasó en Esmeraldas el fin de semana. Pero por Dios, yo les planteo esto, queridos oyentes e internautas, no normalicemos la violencia. Por favor, reneguemos de eso. Repudiemos la normalización de la violencia. Alcemos nuestra voz y exijamos seguridad. Exijamos a la señora Llori, a los asambleístas, al presidente Lazo. Exijamos que dejen las broncas y que busquen soluciones a los problemas de la seguridad, por el amor de Dios. En Esmeraldas, el último sábado, la madrugada del domingo en realidad, mataron a una familia. A 7 personas las asesinaron en un barrio de Esmeraldas.
Ya hay gente que ni se inmuta. Ya hay políticos que les vale un pepino, que les importa un rábano, porque están más preocupados en garantizar sus posiciones de poder, porque es un espacio que se ganaron con derecho, por Dios. Dejen ese discurso de lado, señores políticos. Ustedes se ganaron ese espacio por el voto popular. Ustedes no llegaron allí gratuitamente. Ustedes llegaron porque la gente los eligió. El presidente Lasso es presidente porque el pueblo ecuatoriano lo eligió. La señora Yuri es asambleísta porque el pueblo ecuatoriano la eligió. Y siendo legisladora, tuvo votos para ser presidenta de la Asamblea Nacional. Ustedes tienen una responsabilidad con nosotros, con sus mandantes, con el pueblo ecuatoriano. Y al pueblo ecuatoriano ustedes le merecen respuestas. Dejen la bronca de lado y dedíquense a buscar soluciones a los temas de la seguridad. Y no perdamos la capacidad de indignación, queridos oyentes e internautas. Voy a enlazarme rápidamente con una colega, con Mónica Vaca Orellana. Ella nos atiende desde Ibarra y yo le quería incorporar en esta parte del comentario a Mónica para un poquito saber qué ha pasado en estas horas en Ibarra, porque sé que anoche estaba prevista una marcha. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Fabricio, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fabricio? Buenos días a toda la gente que sigue esta prestigiosa radio, que desde mis tiempos de adolescencia, que me encantaba el periodismo, la escuchaba y me gustaba mucho el espacio, el cuarto de hora Sonorama, todavía lo Qué bueno, recuerdo como... claro, y todavía seguimos. Sí, y bueno, más aún ahora contigo, conociendo tu periodismo objetivo, imparcial y bastante importante en estos tiempos en nuestro país. Bueno, en las últimas horas, y como lo habíamos comentado ayer en tu espacio digital, se iba a dar una marcha, de hecho, anoche en la ciudad de Ibarra, por el clima que estuvo ayer en la ciudad. No hubo la acogida necesaria, eso fue por el clima, sin embargo hay mucha indignación en la gente de Ibarra, en la ciudad de Ibarra. Se está trabajando, entiendo, desde las autoridades para dar con el paradero de esta persona que fue quien disparó a este señor a las afueras de un cajero de una entidad bancaria. Sé ayer, como todo el mundo ya lo sabe, que el ministro de Seguridad, Patricio Carrillo, se ofreció $10,000 de recompensa para dar con el paradero de esta persona. ¿Los ibarreños experimentaron en algún momento, en el pasado reciente, una sensación como la que hoy están enfrentando, Mónica? En lo absoluto. Nunca antes los ibarreños, ibarreñas nos habíamos sentido con esa inseguridad que ahora tenemos. Nunca antes habíamos tenido esa inseguridad, esa sensación de no salir a la calle, de estar pendiente cuando te estacionas en un semáforo, de cuando tus hijos salen y preguntar cada 10 minutos si ya llegó, si ya está de regreso, qué taxi tomó, que sea un taxi seguro. Es una sensación de inseguridad a nivel de toda la ciudad, entiendo que de todo el país, pero en Ibarra más aún, porque una de las características, y la gente que es de Ibarra, y yo sé que hay muchos ibarreños, ibarreñas, gente de Imbabura que escucha este espacio de entrevistas, me van a dar la razón. Cuando tú salías y te preguntaban de dónde eres o de dónde vienes, de Ibarra. Ah, sí, Ibarra es tranquilo, es una ciudad donde queda todo cerca, donde te puedes trasladar sin necesidad de coger un taxi o un bus. No, pues ahora esa sensación ya no la hay en la ciudad, no hay esa sensación de tranquilidad, de seguridad, de confianza. A pesar de que las autoridades trabajan para que esto, como dijo el gobernador de Imbabura en una entrevista que vi ayer en una radio a nivel nacional también, no se salga de control. El hecho también, Fabricio, es que es una ciudad, como tú sabes, la provincia es una ciudad fronteriza. Nosotros tenemos una bastante incidencia de gente en situación de movilidad, mucha incidencia. Acuérdate que hace algunos años atrás aquí en Ibarra se presentó un caso en pleno centro de la ciudad, en el parque principal de Ibarra, que es el Parque Bolívar, el Parque Turamucayo, perdón, en la calle Bolívar,
en donde una persona extranjera asesinó a su pareja sentimental en aquel momento, en presencia de la ciudadanía que estaba expectante, de la Policía Nacional y de algunos medios de comunicación que lamentablemente transmitían en vivo ese momento trágico para la ciudad. Y la gente, ¿qué es lo que hizo a raíz de eso? Fue acercarse hasta los albergues donde se encontraban algunas personas en situación de movilidad y armar un caos que no, obviamente, lógicamente no fue la solución, pero seguimos nosotros enfrentando hoy, después de muchos años, porque esa era una situación de violencia intrafamiliar lamentablemente, y hoy estamos viviendo un tema de inseguridad en la ciudad, de violencia, de inseguridad. Cuando mataron a este señor, asesinaron el día lunes a este señor en la ciudad de Ibarra, nosotros creímos que se trataba de una situación de sicariato, era la primera información que se tenía en la ciudad, pero después se confirmó, de acuerdo a las investigaciones de la Policía Nacional, que era lamentablemente delincuencia común. De pronto estaban siguiéndole a este señor, vieron que sacó una cantidad del banco de la ventanilla, se dirigió hacia el cajero automático y quiso hacer otras transacciones, no se dejó robar, y le dispararon y murió. Le dispararon y murió en presencia de un niño, de un menor de edad. Y imagínate el trauma para este niño, imagínate la zozobra para la ciudadanía en Ibarra. Terrible, terrible, Mónica. Vamos a seguir monitoreando lo que está pasando en Ibarra y te voy a pedir en algún otro momento para que te pueda volver a contactar y seguir actualizando la información. Obviamente, si es que se llegase a tener algún resultado de la investigación, te vamos a molestar. Mónica, te envío un abrazo y gracias. Con todo gusto, Fabricio, y estamos a las órdenes. Eso no quiere decir que no se entienda. De pronto vaya a decir la gente, estoy alarmando mucho, ya no quiero que vengan. No. Ibarra es una ciudad hermosa, hermosa, hermosa. Las autoridades están trabajando. Lamentablemente, desde el gobierno central no se ha dotado de los recursos para los UPCs, para los patrulleros. Algunos patrulleros no cuentan con gasolina. Lamentablemente, desde el municipio se está trabajando en eso. Pero vengan a Ibarra, es una ciudad hermosa. Queremos recuperar la seguridad y la tranquilidad, y eso lo vamos a hacer trabajando en forma conjunta. Fabricio, también te mando un abrazo fuerte, y a toda la gente que sigue este medio de comunicación muy importante. Un abrazo a la distancia, Fabricio. Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias. También un abrazo y gracias por ese reporte con la colega Mónica Vaca Orellana, que se ha enlazado, ella reside allá en Ibarra. Le pedí que justamente se una a este espacio del comentario para hablar de lo que está pasando en Ibarra. Le envío un abrazo también a mi colega Juan Pablo Ruiz, imbabureño. Me dice: soy de Ibambura y la mayor parte de mi vida la he pasado en Ibarra. En Ibarra hace tan solo unos años cerrábamos las puertas para que no entren los moscos, porque la ciudad y la provincia eran sumamente seguras. Ayer la policía habló de redes de informantes que se hacen pasar por comerciantes, pero avisan a los delincuentes para detectar a las víctimas. Hace un mes ocurrió en Ibarra un robo similar e incluso el sospechoso vestía de forma similar a uno de los antisociales del asalto de lunes. Aporte de un colega imbabureño. Aporte también de Andrés Reliche. Lo que pasó en la Troncal, les hablaba de Ibarra, les hablaba de Esmeraldas, lo que pasó en la Troncal, provincia de Cañar. Asesinaron, decapitaron e incineraron a una pareja, y el argumento de las autoridades fue que es un enfrentamiento por territorio. ¿Qué tal? Enfrentamiento por territorio. Estas son las cosas que realmente deberían importar, y no la bronca de los asambleístas. Esto es lo que verdaderamente tiene que importar. El tema de las medicinas, ya no me quedó tiempo, mañana lo voy a abordar. Vamos a seguir con el tema de las medicinas. Porque, perdónenme, a las madres o a los padres de familia o a los niños o a las niñas o a las personas que son pacientes de los hospitales, no les interesa quién tiene la razón, quieren las medicinas. Y que no les cancelen las cirugías y las consultas. Eso quieren. Mañana lo vamos a conversar en este espacio. 7:08 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.